Romanos 12, verso 1 al 16. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Miembros los unos de los otros. Romanos 12, 1 al 16. Siempre conviene, cuando se empieza algo nuevo en la vida, saber cuál es el propósito que se persigue. En sentido figurado podemos decir cuál es el lugar a donde pretendemos llegar. En el camino de Dios, la razón, el propósito que anima todos nuestros esfuerzos es siempre uno solo: glorificar a Dios con nuestra vida. Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31, Salmos 73, 25 y 26. Lo que somos y hacemos como personas, como familia, como iglesia y como miembros de nuestra sociedad, alaba o deshonra a Dios. Así, en realidad, cada nueva etapa, cada nuevo esfuerzo o manera de hacer las cosas forman parte de una sola tarea, de un solo propósito: llevar el fruto abundante y permanente con el cual Dios es glorificado. Juan 15:8. Nuestro pasaje en los Corintios es un llamado a la renovación constante, tanto como individuos como iglesia. También se ocupa de un hecho fundamental para la vida cristiana. Los cristianos somos parte de un todo mayor y más importante que cada uno de nosotros individualmente. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Asumirnos, reconocernos miembros los unos de los otros, es el primer paso, el cimiento de nuestra ofrenda a Dios. En Romanos 12:1, Pablo utiliza el término culto racional. Es esta una expresión importante, puesto que con ella Pablo nos exhorta a que seamos nosotros mismos la ofrenda que entregamos al Señor. No nuestro dinero, no nuestras alabanzas, no nuestros dones y capacidades, sino nosotros mismos somos la ofrenda que Dios espera y quiere recibir. ¿Cómo podemos ofrendarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos llevar el fruto que honra a Dios? Alguna vez
nuestro Señor Jesucristo se refirió a lo que podemos llamar el misterio de la fructificación. Jesús aseguró que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Dado que Jesús se refería a sí mismo y nosotros somos sus discípulos, sus seguidores, encontramos en tal declaración el misterio de la fructificación. Necesitamos morir a nosotros mismos, disolvernos en el cuerpo de Cristo para poder, unidos a nuestros hermanos en la fe, llevar el fruto que se nos demanda. Pablo entiende bien esto y por ello nos exhorta a reconocernos miembros los unos de los otros, es decir, a reconocer que cada miembro está unido a todos los demás. Esto implica que ninguno de nosotros está completo en sí mismo. Por lo tanto, significa que nadie es sin la participación del otro y que en consecuencia nadie puede hacer lo que se le ha encomendado si no es en colaboración con sus hermanos en la fe y compañeros de camino. Nos necesitamos unos a los otros y solo estamos completos, es decir, solo cumplimos el propósito divino para cada quien en lo individual y como cuerpo de Cristo cuando estamos en la que podemos llamar una comunión proactiva unos con otros. El don de la comunión que Dios nos ha dado en Jesucristo es una obra de gracia, pero también requiere de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo duro. No se trata, sin embargo, de hacer cosas para fortalecer nuestra comunión. Más bien, se trata de desaprender lo que hemos aprendido acerca de nosotros y de los demás, dado que uno de los principales obstáculos que enfrenta el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es la mezcla del egoísmo y los prejuicios. Egoísta es quien antepone su propio interés al de los demás, aun cuando con ello les ocasione daños o perjuicios. La cultura dominante en la que vivimos es promotora, consciente e insistente de eso que llamamos individualismo. Promueve en nosotros la idea de que es la consecución y la defensa de nuestro interés propio el valor fundamental de nuestra existencia, aun si esto se da a costa de los que amamos y nos aman, con mucha mayor razón cuando se trata de quienes son diferentes a nosotros. No en balde aquello de están más cerca mis dientes que mis parientes. El diccionario define prejuicio como la opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Es decir, las opiniones generalmente desfavorables acerca del otro que se basan en un conocimiento parcial de él y de sus circunstancias. Para contrarrestar el poder de los prejuicios, el apóstol nos invita a empezar con la renovación de nuestro entendimiento, es decir, nos convoca a que cambiemos nuestra manera de pensar no acerca de los demás, sino acerca de nosotros mismos. Fijémonos en esto. No nos pide que empecemos pensando de manera diferente acerca de los demás. Nos dice que no debemos tener de nosotros más alto concepto que el que debemos tener, que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Una traducción afortunada del término cordura es moderación. Es decir,
evitando el exceso en la consideración, aún del aprecio de nuestra propia persona. Hay quienes se sienten la encarnación exclusiva de la gracia divina, la divina garza, dirían las viejitas. Otros, por el contrario, se sienten sin valor, menospreciados por los demás. Ni una ni otra cosa. Se trata de vernos a nosotros mismos con los ojos de la fe en Cristo. Y esta fe nos enseña que lo que somos y tenemos es pura gracia, que en Cristo hemos sido justificados. Es decir, que Cristo quita lo que está de más y añade lo que hace falta. En este sentido, nos equilibra y nos equipara a nuestros hermanos, nos hace iguales, porque lo que hay en unos y en otros es lo que Él hace y lo que Él pone en cada quien. Y que es por esto por lo que podemos estar en comunión unos con otros, porque somos de la misma calidad, somos de la misma naturaleza, diría Pablo a los Efesios, de la misma hechura suya. Así que todos somos hijos de Dios y hermanos en la fe. Efesios 2:10. También debemos comprender que nuestro valor y subsistencia no dependen de las expresiones de la gracia recibida. No son pocos quienes se equivocan al creer que su seguridad está en lo que Dios les da y en lo que Él hace en su favor. Se olvidan de que Dios no nos dará siempre lo que le pedimos, ni siquiera lo que necesitamos o creemos necesitar, que Él da conforme a su voluntad y a su propósito, y que su propósito no se agota en nuestra individualidad, en nuestra persona. Dios tiene una visión mucho más amplia de la vida, de nosotros y del papel que tenemos en el cumplimiento de su plan para redimir a la humanidad. Nuestra seguridad y la razón para asumirnos miembros los unos de los otros es entonces la gracia misma, el amor inmerecido que Dios derrama en los miembros del cuerpo de Cristo. No lo que hacemos o lo que tenemos, sino que somos amados y llamados para servir a aquel que nos ama a todos con amor eterno. En cada nueva etapa de nuestra vida cristiana, somos llamados a honrar a Dios. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. Por ello, les animo a que lo honremos, asumiéndonos, reconociéndonos y aceptándonos como miembros los unos de los otros. Les animo a que hagamos la vida sabiendo que no podemos hacerla sin la participación de nuestros hermanos en la fe. Les animo a ver y a considerar a nuestros compañeros de camino como lo hacemos con nosotros mismos, a esforzarnos por estar en comunión con ellos, es decir, a participar de su cotidianidad y animarlos, facilitarles el que participen en la nuestra. Les animo a que vivamos en plenitud la bendición recibida con nuestra salvación, pues a nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora Dios nos ha acercado con Él y con nuestros hermanos mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13. A tomar en cuenta esto los animo, a caminar por este camino los convoco. Que Dios los bendiga.